El tema de hoy sería entonces lo relacionado a la cuestión esta de la situación de Europa. Ya lo vinculado al Congreso de Viena, ¿no? Creo que terminamos de ver así rápidamente esta cuestión de la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, nos correspondería básicamente pues trabajar este tema, ¿no? De la situación europea, ¿no? ¿Verdad? De finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, inmerso dentro de ello, ¿verdad? Sería esta cuestión, digamos, también ya de las... Ahí está el link para el ingreso de los grupos con sus respectivos temas de exposición. Por favor, esto ya lo habíamos platicado, compañeros, y pues cada quien tenía su tema. No sé si María José ya tenía un borrador de esto, pero si no, pues yo creo que aquí igualmente cada grupo o pareja o como estén trabajando, pues puede integrarse. Creo que dejamos esto abierto la vez pasada para que ustedes puedan hacerlo de la forma que consideren conveniente. Entonces, bien, ¿qué podríamos ya para retomar el tema decir nosotros de la situación política, económica, europea de finales del... Bueno, económica, pues ya dijimos, está en pleno proceso de la revolución industrial, ¿no? Pero como todo eso va estrechamente amarrado a la situación política social, ¿verdad? De esa misma Europa, entonces, bueno, ¿de qué Europa estamos hablando, no? ¿Qué está sucediendo realmente al finalizar el siglo XVIII, principios del XIX, como para poder entrar en materia de este tema del Congreso de Viena? Ustedes me dicen. De hecho, esta es una temática que ustedes tuvieron que haber visto en su curso, supongo, de Historia Universal 4. Y por supuesto, pues no, ¿cómo les diría? Son temas, por supuesto, ya conocidos, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista político-social estamos pensando en, bueno, el desarrollo del capitalismo, diríamos, vinculado a la revolución industrial por un lado, y por otro lado estaríamos pensando en ese proceso, digamos, de revoluciones políticas, ¿verdad? Y particularmente aquí dos grandes revoluciones, tomando en cuenta que una se había dado ya hacía pues años, diríamos más de un siglo, como fue la Revolución Inglesa, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando básicamente de dos grandes revoluciones que están así como muy cercanas, que sería esa revolución de independencia de los Estados Unidos de América, y el otro proceso, digamos, que sería este proceso de la Revolución Francesa, y que tendría que ver necesariamente con la cuestión del imperio, digamos, napoleónico. Entonces, creo que por ahí iríamos, por un lado, y por otro lado, pues también ver la otra cuestión
pero un poco más adelante, ¿no? De las revoluciones burguesas, pero de hecho ahorita nos interesaría básicamente pensar en esta temática de finales del siglo XVIII, principios, primer cuarto más o menos del siglo XIX, ¿verdad? Creo que no es necesario entrar a analizar, digamos, temas en particular de este periodo, porque son ya bastante conocidos por ustedes, ¿no? Supongo, pregunto, o si hay necesidad de algo, por favor, ustedes me dicen. Escucho. Ok, de acuerdo, María José. Podemos retomar un poquitito el tema, no sé qué dicen los demás compañeros. Yo también preferiría eso, licenciado. De acuerdo, José Alberto. Yo también estoy de acuerdo en hacer un repaso, Lick. Muy bien, Francisco, perfecto. Perfecto, entonces creo que ese es el sentir entonces. Entonces creo que vamos a hacerlo, ¿verdad? William ahí tenía pendiente de enviarle algo, ahorita se lo acabo de enviar, ¿no? Muchas gracias, Rick, ya me llegó. Ok, de acuerdo, muy amable. Entonces, bueno, compañeros, entonces, miren, yo creo que en relación a tal vez la revolución estadounidense no nos interesa por ahora, tomando en cuenta que lo que básicamente pues estamos viendo sería la situación más que todo de Europa. En ese sentido, yo creo que tendríamos que ir un poco a esta cuestión, digamos, de la Revolución Francesa, más que todo. Y no sé si ese tema lo tenemos lo suficientemente claro, pensando, por supuesto, en que la Revolución Francesa es un proceso que tardaría aproximadamente 90 años en lograr los resultados que se pretendían, ¿no? Desde un principio. Y que entonces se trataría de toda una serie de fases que no terminaron con el proceso de 1789, tomando en cuenta primero la cuestión de convocatoria de los estados generales, la cuestión prácticamente de la conformación, digamos, de una asamblea nacional, de la rebelión de los integrantes del tercer estado o el estado llano, ¿verdad? Luego, el hecho de que el feudalismo fuera así como borrado del mapa por decreto si no estoy mal, si no me corrigen, del 4 de agosto creo de 1789 igual,
Luego todo este periodo de la convención, ¿verdad? Digamos, de 1791, 90, bueno, no, ahí estaríamos con la monarquía constitucional, todavía con este señor Luis XVI. Posteriormente, del 92, 95, la cuestión de la convención. Luego el directorio, ¿verdad? Hacia el 99, luego estaría el golpe de Estado, ¿verdad? El primer 18 brumario, ¿no? ¿Verdad? Del original Napoleón Bonaparte. Y luego, pues, toda la serie de procesos vinculados a Napoleón y su dominación europea, las llamadas guerras napoleónicas, ¿no? Hasta finalmente su derrumbe en 1915, y luego la serie de sucesos, de hechos que tienen que vinculan a Europa mucho con acontecimientos también acá en el continente americano, como sería lo relacionado también a los procesos de independencia. O sea, como que más o menos por ahí tendríamos que ir viendo esta serie de cosas. No sé cómo las ven ustedes. ¿Necesitan que ampliemos algo en relación a algunos de esos aspectos? Digo esto porque pareciera que todo se terminó entonces con la cuestión de Napoleón, o pareciera que la llegada de Napoleón al poder hubiese significado como una vuelta al status quo y como el establecimiento de una monarquía absolutista nuevamente, y pareciera que nada cambia ahí hasta, por ejemplo, con la llegada de Luis XVIII 2 veces al poder, hasta que se muere en 1824, y luego de ahí Carlos X para el 1830, en que habría otra otra fase como de este proceso revolucionario, ¿verdad? Con el derrocamiento, ¿no? de Carlos X por Luis Felipe de Orleans, y luego esa revolución del 1830, que es tan famosa, que al final daría sus propias contradicciones, generarían otro proceso en 1848, con la constitución, digamos, de la República. Creo que sería como una segunda república, si no estoy mal, ¿verdad? Y donde entra en escena el otro Napoleoncito, ¿verdad? El caricaturesco, diría Marx, aunque yo creo que tampoco se puede ver así como caricaturesco, porque hay muchas cosas que pasan durante ese periodo breve republicano, 48-52, hasta que finalmente pues se termina estableciendo el segundo imperio napoleónico, ¿no? ¿Verdad? Con Luis Napoleón III, y el cual llegará pues hasta el periodo de la guerra franco-prusiana y la famosa Comuna de París. Y Francia seguirá su rumbo dentro de este ciclo, podríamos llamarlo, de revoluciones burguesas o pseudo-burguesas, hasta que finalmente llegaríamos a más o menos 1879, en donde pues más o menos se termina de establecer ya la República Francesa, pues más o menos como la conocemos ahora, y que sería como el intento, ¿no? ¿Verdad? De construirse desde el año de 1792 aproximadamente, y que, como les digo, tardaría, al final de cuentas, pues casi 100 años, ¿no? En ese proceso de construcción, ¿no? De tal forma que el pensar que la Revolución Francesa logra sus objetivos o genera los cambios deseados desde un primer momento, pues esto no es cierto, como les digo. Yo creo que hay que esperar definitivamente mínimo desde 1789 hasta 1848. Y ni ahí, porque también ese proceso se corta, y yo creo que habría que como esperar un poco hasta 1870, ¿no? ¿Verdad? Con
con la Comuna de París, donde habrá otro intento interesante, ¿no? De crear una república así como más inclusiva, más popular, independientemente de que se diga que se trata como de una cuestión de tipo socialista. Yo particularmente no lo veo ¿verdad? Tal vez alguna intencionalidad, pero con esas características no, ¿verdad? Entonces, esto como para hacer una gran síntesis, pero creo yo que habrán cosas que posiblemente ameriten verse con más detenimiento, pero pues aquí sí ustedes son los que mandan en cuanto a las preguntas o inquietudes o comentarios o aportes, porque todos sabemos obviamente del tema, y entonces pues ahí sí que podemos preguntar o comentar o aportar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no sé si estamos bien hasta ahí, por lo que algunos compañeros expresaron, ¿verdad? Y si es necesario que ampliemos o profundicemos en alguno de estos aspectos, pues con mucho gusto lo podemos hacer, ¿no? Ok, María José, muy amable. Gracias, Francisco. Hay otra cuestión aquí interesante y ustedes me dirán, gracias, Lenda. No sé, yo no es que quiera insistir, muy bien Jorge y Javier, pero no sé qué tanta claridad, o sea, no estoy diciendo que no lo sepan, todos lo sabemos, pero no sé hasta dónde tenemos como la suficiente claridad sobre el proceso sobre esta cuestión napoleónica, porque al final de cuentas la historia de Europa gira en torno a esas acciones, gira en torno a ese expansionismo, gira en torno a ese control, ¿verdad? Casi continental, a excepción de la Gran Bretaña, por supuesto, ¿verdad? Que se ejerce por Napoleón prácticamente desde digamos, 799 en que toma el poder, y desde el momento en que ya se convierte en cónsul vitalicio, no digamos, desde el momento en que es coronado emperador en 1804, pues hasta la época en que lo derrotan y es enviado al exilio, a su segundo y último exilio de Santa Elena. Pero creo que mucho de la historia europea del primer cuarto del siglo o más posiblemente tiene que ver justamente con esa estancia de Napoleón allí y qué papel juega este Napoleón en todos estos procesos realmente. Se trata de una vuelta al status quo, se trata de una regresión a la monarquía absolutista, se trata ¿de qué? ¿De qué? No sé si todo eso está bien, entonces pues yo ya no hago ninguna referencia al asunto, pero si creen que hay necesidad, pues lo hacemos, ¿verdad? Muy bien, Jonathan, perfecto. Tal vez solo una cuestión así muy rápida, muy breve. Cuando se hace referencia al Imperio Napoleónico, da la impresión de que se estuviera haciendo referencia, digamos, a un proceso como de retroceso, ¿no? Como pareciera que los principios, ¿no? Y los desarrollos generados a partir de la Revolución Francesa inicial y a partir especialmente de la época de la Convención, que es la
la época, podríamos decir, de los mayores logros, al menos en aquel momento, pareciera que quedó simplemente atrás en el tiempo y pareciera que entonces simplemente regresamos a una dictadura de carácter absolutista. Pues evidentemente hay una dictadura, no cabe duda. Tomando en cuenta las dictaduras, podríamos decir, unipersonales. No obstante, recuérdense ustedes que el golpe de Estado de 1799, el 18 brumario original, ¿verdad?, no es una cuestión simplemente de que a Napoleón Bonaparte se le ocurra hacerlo. Es algo que está consensuado básicamente con la burguesía francesa. Es más, nadie confía ya en el directorio. Pareciera que el gobierno ultraconservador del directorio sí estaba tal vez empeñado en realizar algún tipo de prácticas así como posiblemente muy conservadoras o muy, no sé, regresivas, si ustedes quieren. Y en ese sentido, pues lo que ahí sucede es que la burguesía, que de hecho ha tomado el control, ¿verdad?, en buena medida, a partir de 1789, pues quiere otra cosa, ¿no? Quiere otra cosa. Esto conduce, fíjense bien, y aquí bien vale la pena, aunque sean elecciones manipuladas como normalmente sucede en estos procesos eleccionarios, ¿verdad? No digamos los burgueses, ¿verdad?, son los que más se prestan para eso. Pues yo creería que hay manipulados como haya sido, hay plebiscitos, ¿no?, ¿verdad? Y creo yo que la cuestión del consulado de 1802 es a través de un plebiscito, cabalmente, ¿no?, donde, si no estoy mal, se le nombra a Napoleón dictador por 10 años, algo así. Y hay un segundo plebiscito, cabalmente, del cual, o a partir del cual prácticamente se legitima, entre comillas, la permanencia de Napoleón Bonaparte en el poder ya como emperador a partir de 1804, y pues todos sabemos el resto de la cuestión de cómo llega el poder de su coronación en Notre Dame y la cosa esta de las tranzas con la iglesia, y al final que le quita la corona al Papa y él se la termina poniendo, ¿verdad? Y, o sea, necesito de la bendición de ustedes, pero finalmente aquí el que manda soy yo. Y bueno, y todo esto está bien, pues uno lo entiende, ¿no? De hecho, ahí hay un imperio, ¿no? El nacimiento de un imperio sin precisamente una familia real en ese momento. Creo que todos conocemos los orígenes, no precisamente humildes, pero no precisamente también orígenes así nobiliarios ni cosa que se le parezca, de Napoleón, ¿verdad?, de la isla esta de Córcega, ¿verdad?, de sus estudios militares en Francia, en el colegio, pues en una escuela militar inicialmente, luego en el colegio militar, y bueno, creo que todos sabemos de ese tipo de cosas. Y como Napoleón, pues entonces así, de una extracción social relativamente baja, asciende, ¿verdad?, en el plano militar, ya se involucra en el proceso de la revolución, en el proceso de las guerras de defensa de la revolución, incluso tiene que ver todavía con un proceso de recuperación, digamos, de parte del imperio colonial francés, y de ahí pues la flamante campaña
hacia Egipto, ¿verdad? En donde va a terminar a perder la mayor parte o toda la marina prácticamente en la bahía de Abu Qir. Y luego la famosa batalla de las pirámides, que es tan interesante desde la perspectiva del conocimiento que Napoleón tenía de la historia, ¿verdad? Y aquel su famoso dicho, ¿no? ¿Verdad? Que le dice a los soldados, ¿verdad? Que al ver las pirámides y decirles que desde lo alto de esas pirámides 40 siglos los contemplan, ¿verdad? Y el hecho de haber encontrado la famosa aquella piedra de Rosetta, que ustedes ya saben, que finalmente dio chance, ¿no? Para que se pudiera descifrar la escritura egipcia, ante todo, ¿verdad? Y bueno, de esa cuenta, pues el 99, no sé, .9 posiblemente de esa escritura esté descifrada y por lo tanto la historia de Egipto se conozca, digamos, en buenísima medida, en un altísimo porcentaje, ¿verdad? Cosa que con los mayas, por ejemplo, se siguen pasando penas porque no hay manera de lograr descifrar eso y al decir de los expertos en la materia, escasamente se llevará un 30%, ¿verdad? de escritura descifrada. Pero en fin, lo menciono nada más, ¿verdad? Como un referente a que el famoso Napoleón no es un militar común y corriente, ¿verdad? Que únicamente esté orientado al conocimiento del quehacer militar, sino que es un conocedor de muchas cosas, de historia, de política, de milicia, de física, matemática. Todos sabemos que los cañones y armas de piezas de artillería, muchos de ellos fueron diseñados por el mismo Napoleón Bonaparte. Entonces, pues estamos hablando de un personaje bastante, digamos, ¿cómo se diría? Pues con mucho conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Con toda una serie de cosas que le permitían muchas posibilidades, ¿no? Del manejo de grupos, ¿no? Era un simple comandante militar, ¿no? Entonces, bueno, decía esto, ¿no? Por la forma en que llega al poder. No es un noble, no es un burgués tampoco, ¿verdad? Pero al final de cuentas, a lo que sí llega es a responder por los intereses no tanto de los nobles, sino a responder por los intereses de la burguesía triunfante en Francia, ¿no? ¿Verdad? Claro, con el modelo todavía, digamos, imperial, porque a esas alturas un modelo republicano en Francia, de hecho, no es funcional. Si no lo fue, incluso ni a mediados del siglo XIX, mucho menos lo iba a hacer entonces, ¿verdad? Entonces, el hecho de que exista una monarquía, un imperio, digamos, con caracteres prácticamente absolutos al final de cuentas, aunque se haya sido producto de plebiscitos o consultas populares, al final de cuentas, pues lo que implica es, ¿no? que se trata de una especie de dictadura, pero orientada a proteger y a desarrollar, digamos, los intereses de sectores capitalistas. Entonces yo creo que esta es la gran diferencia que tiene la presencia y estancia de Napoleón Bonaparte en este imperio, digamos, primer imperio napoleónico, en tanto prácticamente su quehacer se orienta, ¿no? A un desarrollo, a proteger y a propugnar por un desarrollo, digamos, al final de cuentas, de tipo capitalista. O sea, no se trata de una monarquía absolutista tipo los de Estuardo, por ejemplo, que de alguna manera una de sus intenciones era como proteger o perpetuar, ¿no? ¿Verdad? Pues sistemas feudales precapitalistas o cosas ligados, ¿no?
con algo no capitalista, ¿no? Y enemigos del desarrollo del capitalismo, por supuesto, ¿verdad? Eso hizo que, como ustedes ya lo saben, en la Revolución Inglesa, al final de cuentas, se llevara a la muerte, por supuesto, a este señor Carlos I, Estuardo, ¿no? Entonces, no sé si lo dicho hasta ahorita es importante o es de tener en cuenta. Bueno, importante creo que lo es. Si ustedes ya tienen el control de todo eso, fabuloso. Si no lo tienen, pues pueden plantear alguna pregunta, alguna cuestión o comentar o ampliar algo más de lo que yo he dicho acá, porque, insisto, no solo es cuestión de preguntar, ¿verdad? Si sabemos algo de esto, que de hecho todos sabemos, repito, pues bienvenido sea, ¿verdad? Licenciado. Sí, Jorge. Sí, ahorita que usted mencionó esto de que Napoleón aparte defendía hasta cierto punto los intereses de los burgueses, ¿verdad? Esto explicaría que también para él vino esta reforma de, no sé, con las leyes de comercio. Pregunto. Sí, es que efectivamente, si ustedes se dan cuenta, lo que Napoleón pretende, por ejemplo, es ir barriendo paulatinamente con los regímenes absolutistas. O sea, él es pues, digamos que funciona a través de un modelo imperial, ¿no? Pero al final de cuentas, la idea es como ir destruyendo estos modelos, ¿verdad? Y obviamente, en esa medida, también ir destruyendo modelos predominantemente feudales o con muchos resabios feudales todavía a lo largo de Europa y posibilitar, por supuesto, el desarrollo de relaciones capitalistas y en este sentido, él pues hacer toda una legislación, ¿verdad? Como la hizo para Francia de códigos, como usted bien lo menciona, código civil, código de comercio, toda una serie de leyes, de posibilidades de educación laica, gratuita, obligatoria, la creación de bancos, el Banco de Francia, ¿verdad? En 1800 incluso, ¿no? El desarrollo de la industria azucarera de remolacha, por ejemplo, de la industria armamentista y el apoyo a todo este tipo de acciones que obviamente iban orientadas al desarrollo del capitalismo. Lo que sucede es de que Francia pues no tenía una capacidad productiva, digamos, a una escala digamos, lo suficientemente grande como lo tenía Gran Bretaña, por ejemplo, y por eso es que al final de cuentas, aunque por mucho que se intente, finalmente el capitalismo francés no logra triunfar. Y por eso es que Napoleón, al final de cuentas, no logra ese control de toda Europa, más que temporalmente, y luego se acaba, y luego se impone quien está más desarrollado en esas circunstancias. Y que obviamente quien está más desarrollado dentro del capitalismo en ese momento es la Gran Bretaña, no hay para dónde. Pero claro, todo ese tipo de medidas, como lo mencionaba Jorge, por supuesto están orientadas o estaban orientadas justamente a permitir o a crear toda la serie de posibilidades, ¿verdad? Que fueran accesibles para precisamente ese desarrollo de los capitales, del comercio, etcétera, etcétera, francés, y obviamente su dominación y control por toda Europa, cosa que, repito, no es posible porque el grado de desarrollo económico francés no es el suficiente como para rivalizar o relegar a un segundo plano a la Gran Bretaña. Y por eso es incluso que el famoso bloqueo continental, ¿se recuerdan ustedes que Napoleón establece, ¿verdad?, prohibiéndole a todos los países de Europa que comercien e intercambien cosas con Gran Bretaña? No funciona y todo el mundo termina contrabandeando y haciendo negocios con la Gran Bretaña porque ¿quién los va a abastecer al final de cuentas? Francia no estaba en posibilidades, ¿verdad? No sé, Jorge, si con esto más o menos pues contribuimos a su inquietud. Sí, y tal vez otra consulta. Por ejemplo, en el caso de sus relaciones políticas con Austria, ¿y qué consecuencias trajeron? Porque según tengo entendido, estaban en guerra con Francia.
Sí, lo que sucede es de que, ¿cómo les diría? Al final de cuentas, Napoleón prácticamente termina sometiendo a medio mundo en Europa, ¿verdad? Incluyendo hasta los rusos, solo que ahí sí, pues nosotros viéndolo desde ahora, ¿verdad? Habría que haber estado en el pellejo o en los zapatos de Napoleón, ¿verdad? Para ver si no fue un berrinche, capricho, qué sé yo, hasta los rusos incluso. Pero, y aquí sería interesante que ustedes vieran, me imagino que la han visto o han leído aquella obra de, si no estoy mal, de León Tolstoy. Si estoy mal, me corrigen. Creo que se llama La Guerra y la Paz, algo así. Y que hace una, pero relación sumamente interesante, así noveleada, ¿verdad? O novelada, como ustedes quieran, de justamente esa campaña y ese triunfo que al final de cuentas se convierte en una de las derrotas más humillantes, ¿no? del mismo Napoleón, no porque lo hayan vencido los rusos en sí, sino el clima u otro tipo de circunstancias. Pero lo que pasa con los austriacos, ¿verdad? Es de que, pues Napoleón los somete. Napoleón, recuérdense el montón de batallas, especialmente Leipzig, ¿verdad? Y tanto lo que podríamos llamar ahora italianos, ¿verdad? Austriacos, prusianos después, porque incluso recuérdense que Napoleón se da el ojo hasta de fundar un reino, ¿verdad? En Prusia, ¿verdad? Un nuevo país ahí, ¿verdad? Digamos que Austria está bajo control napoleónico, no hay para dónde. Austria no está en condiciones de exigir, de negociar nada que sea importante. Por eso es que es muy sencillo, ¿verdad? Que la hija de los reyes de Austria, ¿verdad? Y al final de cuentas termine convirtiéndose en la esposa que Napoleón quiere, porque al final de cuentas, si él no tiene un origen real o una descendencia real, al final quiere que sus hijos o su hijo, al menos, gracias, María Luisa de Austria, sí la tenga. ¿Por qué razón? Porque, pues, evidentemente tiene que legitimar, como era en aquel tiempo, ¿verdad? Esa descendencia nobiliaria, y entonces, bueno, yo creo que ahí Austria no tiene nada que negociar en el sentido de poner condiciones a Napoleón más que ceder, ¿verdad? Y pues bueno, ya todos sabemos qué pasa después con todo esto, ¿no? Pero no diríamos que esto le va a dar prebendas o ventajas o le va a dar toda una serie de cosas a los austriacos por esta situación, ¿verdad? Yo creo que las cuestiones están ahí claramente planteadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al menos yo lo veo desde ese punto de vista, ¿verdad? Austria no puede imponerle condiciones a Napoleón en su momento, ¿no? No sé si estamos ahí. Entonces quiere decir de que, a pesar de que Austria era parte del antiguo régimen, se estaba sometiendo al nuevo imperio napoleónico. Pues sí, lo que sucede es de que, digamos que ese sometimiento al imperio se dio sí o sí. Ahora, la cuestión está en que a partir de ahí se generara el desarrollo capitalista. Este es el problema, porque habían, digamos, sociedades muy como feudales todavía. Y justamente, digamos, que Austria y que posteriormente va a ser, ustedes saben, el imperio famoso, aquel austrohúngaro y toda la cuestión, es una sociedad que empieza realmente a meterse dentro del capitalismo. Gracias, William. Ahí está el link entonces para tomar la asistencia de hoy, compañeros. Entonces, ¿qué les digo? No es sino hasta el 48, ¿no? Con la revolución burguesa que también revienta en Austria, ¿verdad?
que podríamos decir que empiezan a darse indicios o elementos de desarrollo capitalista. Entonces, el problema está en que, como les digo, si ni la misma Francia era totalmente capitalista, mucho menos iba a lograr imponer condiciones para que en todos lados se desarrollara esto. Yo creo que ahí sí que yendo por etapas, por fases, lo más que se podría hacer era como una especie de buscar una especie, digamos, de mercado europeo, tal vez desarrollar el comercio europeo un poco sin trabas, por así decirlo, pero el problema es que elementos feudales estaban fuertemente enraizados todavía en diferentes partes, ¿verdad? O en buena parte, ¿no? de las sociedades europeas. Entonces, no era una cuestión tan sencilla, ¿verdad? Pues no sé si ahí estamos, Jorge. Sí, creo que por el momento solamente. Gracias. De acuerdo, Jorge. No sé, los demás compañeros, si tienen algo más que decirnos, que plantearnos, bueno, creo que eso sería a grandes rasgos entonces el planteamiento, digamos, de la cuestión napoleónica e incluso también esto tendría que ver, digamos, con lo que pasa también en España. Recuerden ustedes esa presencia napoleónica, ¿verdad? En 1808, la forma tan fácil relativamente que este Carlos IV era, si no estoy mal, ¿verdad? Y señora, le entregan en bandeja prácticamente el reino de España a Napoleón, ¿verdad? Supuestamente en una cena, y luego el despelote de la supuesta rebelión de Fernando y también la participación del famoso aquel Manuel Godoy y toda la cuestión, pero que también tiene que ver mucho, ¿no? con la cuestión de la famosa elección a Cortes, apoyada incluso por estos mismos gobernantes que en todo caso estaban bajo la bota napoleónica y que pues bueno, que tendría que ver con un posible letargo de los procesos independentistas también aquí en las colonias americanas, que habían arrancado algunos desde 1808, 1810, pero que después con las famosas Cortes de Cádiz, ¿verdad? Y la famosa Constitución de Bayona, pues sufren un estancamiento, podríamos decir, y no es sino pues hasta el 14, 15, de ahí en adelante que las luchas se agudizan y ver el otro proceso que ya no tiene nada que ver con Napoleón, digamos, en España, pues ya hacia 1820, pero de alguna manera sí podemos vincular esa historia, digamos, a lo que pasa en América, cabalmente pensando en esa invasión napoleónica a España, que generó un vacío de poder en cuanto a los reyes puramente españoles, porque de hecho poder estaba a medias en manos de José Bonaparte y en manos, digamos, de Napoleón, pero que al final de cuentas, pues en España no les va muy bien a los franceses, que se diga al final de cuentas, ¿no? Entonces, también eso habría como que tomarlo en cuenta y bueno, y al final el hecho, digamos, de que las monarquías todavía con caracteres económicamente, ¿verdad? Y políticamente muy fuertes a nivel feudal, ¿verdad? Y obviamente apoyados por la Gran Bretaña, pues le entren en serio a la campaña, ¿verdad? Digamos, a la coalición contra Napoleón hacia 1812, 1813, y ocurra la primera derrota, aquella famosa derrota de Leipzig, ¿verdad? O Batalla de las Naciones, ¿verdad? Como se le conoce también, 1812, 13, me parece, y que significaría la primera derrota y el primer exilio de Napoleón Bonaparte, tal como ustedes lo saben, ¿no? ¿Verdad? Aquí también los invitaría, hay una película
Hay una película que se llama, si no estoy mal, la, la Batalla de Waterloo. La Batalla de Waterloo, que es una producción italo-soviética en aquel tiempo, de 1970 aproximadamente, si no estoy mal, y que me parece muy, muy buena producción porque refleja bastante cómo pudieron haber sucedido las cosas prácticamente a partir de, digamos, de la primera derrota de Napoleón y bueno, su primer exilio en la famosa isla de Elba esta, y luego su regreso y cómo logra tener éxito y retomar el poder, ¿verdad? Y sacar al hermano o primo, creo yo, hermano, creo, de Luis XVI a Luis XVIII, y retomar el poder y conformar el famoso imperio aquel de los 100 días, si no estoy mal. Y bueno, ahí hay toda otra serie de cosas interesantes, como pues qué decir, y cómo él finalmente es derrotado y enviado finalmente a Santa Elena, donde pues ahí sí ya no escapará. Sin embargo, yo creo que los británicos hasta ahí seguían teniendo pánico, ¿verdad? Y pues al parecer lo mandan a matar, ¿verdad? Envenenado. Obviamente no tenemos evidencias contundentes de eso, pero hay ¿cómo les diría? Muchos planteamientos al respecto, ¿no? ¿Verdad? No sé, hasta ahí estamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte, por favor? Tal vez quizás solo para cerrar este tema de Napoleón, pues interesante, digamos, en cuanto a gente que pueda tener simpatizantes como detractores, ¿verdad? El caso de Napoleón, ¿no? Yo creo que es importante el hecho, por ejemplo, de dónde descansan los restos de Napoleón, a pesar de haber sido abandonados en el islote de Santa Elena por África. Y pues todos sabemos que está ahí en la iglesia de los inválidos, bajo la capilla de los inválidos, ¿verdad? Que en todo caso es una construcción que ahora es la armería, ¿verdad? O sea, como el Museo Militar, ¿no? De París. Y pues en donde, ¿qué les diría? Se hacen pues acciones muy, muy importantes a nivel de Estado, ¿no? Francés. Ahí está enterrado Napoleón con los oficiales estos, digamos, importantes que murieron con él en la batalla de Waterloo. Pero es llevado en un momento cabalmente en que está en el poder Luis Felipe de Orleans, si no estoy mal, más o menos en 1836, cuando se termina de inaugurar el famoso Arco del Triunfo en París, que también es un museo que está dedicado al mismo Napoleón Bonaparte. Y pues bueno, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué les diría? Un tinte de unidad del señor independientemente de cualquier cosa. Y como les digo, ahí se realizan cosas importantes en este museo militar, ¿verdad? En los inválidos, que había sido concebido inicialmente para un hospital, ¿verdad? Que en la que se pudieran, o especie de asilo, hospital, algo así, en donde se pudieran tener a los inválidos o a toda la gente que quedara inhabilitada como producto de ese tipo de guerras, al final de cuentas. Recuerdo que uno de los últimos actos que pude observar obviamente ya por imágenes de redes sociales, ¿verdad? Fue la velación y los honores que le rindieron a este
no sé, algunos de ustedes lo deben de saber, me imagino que el maestro Ruano, más que los demás, de este famoso cantante que era de origen armenio, pero más francés que otra cosa, ¿verdad? Charles Aznavour, ¿verdad? Que pues sí, famoso con mucha música, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Que incluso, pues por ahí con Edith Piaf en los, eh, por ahí años 50, luego que se hizo muy famoso con aquella canción, ¿verdad? Que suena todavía por ahí, ¿verdad? Que se llama Venecia sin ti, y que justamente el presidente de Francia le rinde honores militares justamente ahí en esa armería de París. Pero bueno, esto ya es una cuestión ya más anecdótica que otra cosa, que ya que pues hablamos de esto, se las conozco, ¿no? Bueno, no sé, alguna pregunta, comentario, en fin. Licenciado, disculpe. Sí, Ángel, dígame. Entonces, me imagino que Napoleón Bonaparte, bueno, es pregunta, también gobernaba directamente todos los dominios que formaban parte de ese imperio napoleónico o no, ¿verdad? No sé si solo los que estaban como que anexados a sus territorios o a todo el imperio napoleónico. Pues yo diría que en realidad Napoleón llegó a tener el dominio, el control de prácticamente toda Europa. Creo que en donde no pudo así como dejar funcionarios que le controlaran el territorio fue en Rusia, ¿verdad? Porque al final de cuentas nadie de los rusos se prestó directamente para una situación de esa naturaleza, pero en otros lados, por ejemplo, él puso gobernantes como quiso en la cuestión esta de Prusia, por ejemplo, puso también, si no gobernantes, pues obviamente los que estaban, ¿verdad? Porque en un momento dado podía respetar a quienes estaban siempre y cuando fueran buenos colaboradores. En el caso de los austriacos, como ya se había mencionado. Italia, pues era un conjunto de paisitos, de pequeños reinos en donde prácticamente quedaban casi sometidos y obviamente a título de que Napoleón pudiera poner gobernantes, como quien dice, locales en la región. Y el caso quizá más interesante que tendríamos así como más claro es el caso de España, ¿verdad? O sea, Napoleón es el emperador de todo el imperio, pero como que en un momento dado es necesario como que poner gentes claves en ciertos lugares y como el caso que, por cierto, no le funciona, ¿verdad? De poner a su hermano José Bonaparte en España cabalmente, ¿no? ¿Verdad? Y creo que aquí no es una cuestión también de nacionalismo español ni de cosa que se le parezca, sino que aquí obviamente están en contra de Napoleón por la forma tan barata, podríamos decir, que los reyes de España le habían entregado el imperio prácticamente español a Napoleón, ¿verdad? Y José Bonaparte, que era pues al parecer así como medio aguambado, ¿no? Una persona muy como el otro, pues como que tampoco es capaz, ¿no? De organizar algo, cómo controlar la región. Y tomando en cuenta también, ¿verdad? Que Portugal no estaba también del lado de ellos, Portugal jugaba a doble en el caso de estar con Napoleón, pero quizá más con los británicos, y el hecho de haberle permitido la entrada del duque de Wellington, incluso por ese lado, creo que hace que finalmente pues no sé, estos portugueses y españoles tengan mayores posibilidades contra los franceses, pero creo que mucho de ello tiene que ver la presencia del ejército inglés ahí. Creo que los españoles por sí mismos, por sí solos, creo que todavía estarían peleando contra Napoleón, ¿no? Entonces, por ahí la veríamos, Ángel, no sé. Sí, licenciado, pero ahí me imagino que entra también todo ese aparato donde están los estados vasallos y los estados dependientes, si no estoy mal, ¿verdad? Lo que sucede es de que, ¿cómo le diría?
todos de una u otra manera eran dependientes, ¿verdad? O sea, quien tiene el poder en general es Napoleón desde Francia. La cuestión está en qué grado, repito, de colaboración, por decirlo de alguna manera, esté en la mayoría de estados en relación a Napoleón o al imperio napoleónico en general. Mientras estén, digamos, en un plano de colaboración, pues no va a ser necesaria la presencia de que se asigne una especie de gobernante, digamos, ¿no? En una región X, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que podrían estar incluso hasta los mismos gobernantes, siempre y cuando que estuvieran anuentes a seguir las políticas, las decisiones adoptadas por el gobierno napoleónico. Ahora, alguien me podría decir, pero entonces en España, ¿por qué no siguió? Es que en España hay una bronca de poder y ustedes lo saben, ¿verdad? Entre el mismo Carlos IV, si no estoy mal, el mismo hijo Fernando VII, al final los dos resultaban ser dos aguambaos buenos para nada, y al final la señora, que era como que para el parecer la que más participación tenía. Y entonces lo que sucedía en España era una tremenda crisis política que al final se trató de solventar con la presencia de José Bonaparte, pero pues ya decíamos que tampoco esto fue funcional, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera, en tanto la colaboración está presente y no hay crisis política en un lado, pues incluso los mismos gobernantes podían, ¿verdad?, seguir, continuar, ¿no?, en sus puestos, siempre y cuando, por supuesto, estuvieran siguiendo directrices, ¿verdad?, emanadas, ¿no?, por el alto mando del Imperio Napoleónico en general, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, no sé, Ángel, si ahí estamos con su... Sí, licenciado, ahí ya entendí también el rollo ese. Ok, de acuerdo, Ángel. Bueno, entonces, en función de esto, cabalmente, es que nosotros tenemos que entrar a ver qué pasa en la Europa, en esa Europa del siglo, digamos, del 1814, 1815, ¿verdad? Creo que la batalla de Waterloo, al final de cuentas, es, si no estoy mal, en junio, ¿verdad?, del 1815, donde finalmente termina derrotado Napoleón por una coalición prusiano-británica, ¿verdad? Pero desde 1814 ya las principales potencias de Europa hacían toda una serie de reuniones y de arreglos que duraron aproximadamente de 1800, mejor dicho, que duraron entre 1814 y 1815 aproximadamente. Y de allí que surja el famoso, no sé hasta dónde el nombrecito le queda bien o muy grande, pero surge el famoso Congreso de Viena, cuyo bicentenario se conmemoró justamente en el año en el año de 2000, sí, bicentenario, ¿no?, en el año 2014, y en donde pues tuvimos la oportunidad de estar, ¿verdad?, tomando en cuenta que hubo una actividad organizada por la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ALDILAC, algo así, o ADILAC. No sé si existirá todavía, porque al final dejó de haber comunicación con ellos desde hará unos 4 o 5 años tal vez. Incluso estuvieron en Guatemala, ¿verdad?, y haciendo una actividad
qué año exactamente, no lo recuerdo, ¿verdad? Pero estuvieron en Guatemala. Entonces, bueno, pues ya les digo, se conmemoró este bicentenario del Congreso de Viena, que es justamente lo interesantísimo, porque aquí es donde uno ve, bueno, qué piensan las potencias europeas, qué quieren hacer después de Napoleón, porque al final de cuentas, como haya sido la presencia de Napoleón en la mayor parte de Europa en aquel momento, prácticamente convulsionó, desestabilizó al continente, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué viene? ¿O qué venía? ¿O qué procedía? Entonces, incluso desde antes que Napoleón se estableciera en su último imperio de los 100 días, pues ya se decidía, ¿no?, qué hacer con Europa, ¿verdad? Qué hacer con los países de Europa, qué acciones tomar, qué hacer con las fronteras, qué hacer con los antiguos gobernantes, en fin. Y obviamente quiénes iban a participar en tomar esas decisiones tan trascendentales, podríamos decir. Y de esa cuenta pues viene el famoso flamante Congreso de Viena de 1814-1815, que es justamente una de las cuestiones pues, a las que haremos referencia ya en nuestra próxima clase. Tal vez para que se vaya entendiendo esto un poco, digamos, mejor, porque luego de hablar de este Congreso de Viena, habrá que referirse un poco a las revoluciones de 1848, pues creo yo que es importante que ustedes vayan leyendo. Creo que no está como material de lectura para comprobación, pero sí es muy del caso que se lean, o si ya lo leyeron, que lo vuelvan a leer, el 18 Brumario de Marx, que se refiere precisamente al segundo Bernático, que pues también en su momento pues algo vamos a plantear al respecto. Pero para mientras, pues nos quedaríamos con todo este rollo del Congreso de Viena, ¿verdad?, de 1814-1815, creo yo, para la próxima clase, ¿verdad? Entonces, por favor, si hubiese algún comentario, alguna cuestión que ustedes quieran agregar. Si no, quiero preguntarle a William, ¿cuántos compañeros tenemos? ¿24? ¿23? Sí, hay 22 personas. 22 y ahorita, ¿verdad? Como que alguien nos abandonó. Muy bien. Gracias, William. Entonces, como para efectos de control, consignamos ese dato por el momento. Y bueno, entonces, pues recomendarles la lectura del 18 Brumario de Carlos Marx. Y si antes de eso, pues, bueno, sería mucho ponerlos a leer sobre esto. Con el 18 Brumario que lean creo que es más que suficiente, y también en la medida en que puedan ir consiguiendo ya el documento, o si William creo que los ha tenido y nos los puede compartir, ¿verdad? Se lo vamos a agradecer. Tanto el 18 Brumario como esta cosa del imperialismo, fase superior del capitalismo, que también es conveniente que nos vayamos metiendo ya a esa temática, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estaríamos para una próxima. No sé, compañeros, si tienen algo más, ¿verdad? Preguntas, comentarios, aportes, en fin, bienvenidos sean. Y si no, pues aquí lo dejaríamos por hoy y pues continuamos el próximo miércoles, ¿verdad?